En este video vamos a ver cómo es la vida en uno de los mejores barrios y también en uno de los más extremos. Una casa en este barrio puede llegar a costar $300,000. El lugar está bonito. El lugar está bastante bonito. Lo que no puede encontrar en su país. Ustedes saben a lo que me refiero. Lo que la mayoría de los turistas vienen aquí a buscar. Para viajar barato hay que enfrentarse a lo que van a ver a continuación. Es muy común ver personas durmiendo aquí y saber que sus hijos no crecerán en un ambiente tan hostil. Fue algo increíble. Eso está infestado de bichos. Hay una plaga. Eso hay que fumigarlo urgente. Otro flagelo constante para un pueblo que ha sido abandonado a su suerte. Creo que las caras lo dicen todo. No es nada placentero. Parece en un lugar del lejano oeste. No lo puedo describir de otra manera. Las que se está viviendo actualmente en el país. Las mujeres lo sobrellevan un poco mejor que los hombres. Vamos a comenzar aquí en Playa. Esto es un barrio de gente un poco más acomodada. No tiene nada que ver con lo que veremos más adelante, que los va a dejar impactados. Vender el combustible en dólares ha sido una de las medidas tomadas para enfrentar la crisis económica en Cuba. Una medida que para el transporte no ha sido favorable. En unos minutos voy a recoger a una invitada especial y les contaré cómo fue que pudimos llegar aquí. Aquí hay muy buenas casas y el mercado inmobiliario intenta moverse. Vender para irse, claro. Una casa en este barrio puede llegar a costar $300,000. Sí, así como lo oyen. En el barrio que veremos más adelante, comprar sería muy arriesgado. Se sigue reformando por acá. Construir en Cuba es bien costoso. Principalmente en este momento cuando el saco de cemento ya sobrepasa los $12 en el mercado negro. Hay quienes pueden escapar de nuestra realidad, al menos aparentemente, escapar de los apagones, importar carros, dueños de pequeñas MIPYMES que hoy están teniendo problemas. Vivir en barrios como estos tiene sus ventajas. La seguridad, la tranquilidad, lo estimulante que es ver todo bonito y arreglado, y la red de contactos que se hace, porque todos tus vecinos son poderosos. Miren qué casas tan bonitas hay aquí. Yo me estaba alquilando en una de Matanzas, pero ya tenían fechas reservadas con antelación, así que tuve que irme. Dicen que en la vida lo que sucede conviene, así que voy a aprovechar para mostrarles cómo es una de estas casas por dentro. Miren, aquí tenemos un sofacito para sentarse y una casa bastante adornada. Yo creo que he visto esto con anterioridad, lo que no recuerdo dónde. Lo puse en un video, pero me pueden matar o cobrarme la multa más cara del mundo que no me voy a acordar. Y aquí están los tres monitos. El que no ve, el que no oye y el que no dice nada. Han decorado bastante estas paredes. Miren de nuevo los tres monitos. ¿Qué será lo que no quiere oír? Lo que no quiere decir y lo que no quiere ver. Seguramente relacionado con Cuba. Miren a Pánfilo, qué cómico. Bueno, los que son cubanos saben quién es Pánfilo. Les explico, para que no se queden con la duda. Un humorista cubano, de un programa de la televisión cubana, muy famoso aquí en Cuba. Aquí hay una ducha para bañarse si uno va a la playa. Me parece que la playa está un poco lejos de aquí, Pero si no me equivoco, por aquí está la playa del Tenis, una playa para la gente pobre en Matanzas, donde casi nadie suele ir. Ya la vieron en un video anterior, esa playita, la playa del Tenis. Por ahí estuve leyendo en los comentarios que muchos no se meterían ahí. Anda, es romántico, bastante romántico. El lugar está bonito, el lugar está bastante bonito.
burro. Burro que le metía mano a cualquier cosa. Hasta a la dragona le metió mano. Casita en Peñas Altas. Tuve que mudarme de Matanzas porque el apartamento estaba rentado. Vamos a explorar un poquito porque esto se ve más interesante que la otra casa. Con el respeto de la anfitriona, que le tengo mucho cariño, la de la otra casa. A mí siempre me gusta compartir con ustedes todos los lugares donde me quedo para que vean las condiciones. Miren, agüita caliente por aquí, con mezcladora típica cubana. ¿Saben que hay mezcladoras aquí en Cuba que valen más de $150? Sí. Y supongo que afuera también. Bueno, ustedes saben de eso más que yo, me dejan saber. Aquí, a diferencia de algunas casas en Cienfuegos donde hay una manguerita, me parece que para echar agua en el fotuto, me parece a mí, no sé. No está ahí. Papel sanitario. Recuerdo aquellos tiempos en que se había perdido el papel sanitario. Ay, Dios mío. Qué cosas. Las cosas de Cuba. Un vasito para lavarse la boca. Plástico. No usen los vasitos plásticos, usen sus cosas. Aquí solamente tenemos agua fría. 2 tomacorrientes para conectar su máquina de afeitar o su secadora, que aquí no tenemos. Casualmente aquí no tenemos, en la otra casa sí. Y unas habitas para echar los mandados. Bueno, supongo yo. Una toalla para las manos, una toalla para la cara, sí. Y 2 toallas. Que bueno, yo, como les digo siempre, yo uso una sola. Yo en 3-4 días que me quedo en los lugares uso la misma ropa de cama y las mismas toallas para no ensuciarle las cosas al anfitrión. Al fin y al cabo, como los cubanos pagamos un poco menos, es mejor no hacer tanto daño, no hacer tanto estrago. Y aquí está la cama. Está bastante bonita. Con el aire acondicionado por acá. Que ahorita lo vamos a encender, aunque no veo el control remoto por ningún lado. ¿Dónde se mete el control remoto? No. Bueno, ya lo encontraremos. Y aquí una mesita de noche. Un ventilador, una lámpara para cuando se vaya la corriente, bastante frecuente en Cuba en estos últimos tiempos. Una cajita fuerte para que guarden sus miles de euros, en este caso mis pesos cubanos, que ya son pocos. He gastado bastante en este viaje. Todo lo que he gastado en experiencias, como digo yo, en tratar de ir a los lugares lo más rápido posible, pagando motos, pagando carros. El tiempo es muy importante para grabar lo más posible en 3 días. Grabar la mayor cantidad de cosas posibles para que ustedes puedan ver. En 3 días, sí. Todo se hace apretado, todo se hace corriendo y después viene el largo proceso de edición. Y el frío está vacío. Bueno, yo creo que se podía poner algo aquí, ¿no? Al final uno a veces no quiere salir de la habitación y quiere consumir de lo que está ahí, evitar ir a las tiendas a comprar cosas o salir a los restaurantes. Me parece que es una habitación bastante espaciosa, bastante bonita. Me falta todavía encontrar el control del aire acondicionado. Espero que funcione eso. Pero ya les diré, no se preocupen que ya les diré. Llegó la alegría de la casa. Si te gustan los animales, ve dejando un like en este video. Un papelito nuevo. Bueno, familia, hora de almorzar. Vamos a averiguar qué hay por aquí cerca. Así son algunas de las casas que hay aquí en este barrio de Matanzas. Uno de los mejores barrios, para serles sincero. Una casa en Bajos, en una avenida principal, ya vieron las consecuencias que eso tiene. Mucho ruido. Vamos a reunirnos con nuestra invitada especial y después los invito a ir al centro de Matanzas.
Caminamos por estas calles hace unas horas y aunque todo se ve limpio y en buen estado, hay que recordar que estamos en uno de los mejores barrios de Matanzas. Una manera de tener una visión más profunda y matizada de la realidad es entrar a las tiendas y restaurantes. Nivel de abastecimiento, variedad, estado anímico de la gente. Nuestra invitada especial, Ana de Cuba. A este pequeño restaurante vienen a comer todos los que trabajan por aquí cerca. A los restaurantes privados en general se les hace difícil conseguir lo necesario para elaborar los alimentos producto de las políticas de importación, que aunque hoy son más abiertas que antes, todavía deben ofrecer más flexibilidad y menos aranceles. Compran en las MIPYMES y ahora estas tienen productos topados. Más adelante hablaremos de esto y de las consecuencias para la población. Dificultades para abastecerse, una amplia gama de platos basados en unos pocos productos como el pollo, el cerdo, las pizzas y las pastas, y un carácter bastante agradable para las condiciones en las que se está viviendo actualmente en el país. Las mujeres lo sobrellevan un poco mejor que los hombres. Precios que tienen que subir acorde a la inflación, o si no, el negocio quebrará. Ya son muchos los que se han visto obligados a cerrar durante los últimos años. El calor y la humedad comienzan a apretar en estas fechas. Hasta aquí hemos visto algo de lo mejor de Matanzas. Vamos a movernos hacia el centro para entrar más en detalle sobre lo que está pasando en Cuba y que vean las condiciones de vida de quienes viven allí. Algo atípico fuera de Cuba, pero muy común aquí, es el transporte que se utiliza en las provincias del centro y el oriente del país. La motocicleta, pero como pasajero, en el asiento de atrás. Casco histórico de Matanzas. La parte más visible y transitada por los turistas, que son una fuente de ingresos importante. En esta parte los apagones han mermado un poco, y aunque se cree que porque los hoteles tengan corriente el turismo está garantizado, esto está completamente equivocado. Porque cuando un visitante camine por estas calles y vea todo apagado, la miseria y las caras tristes no vendrán más. Y después contarán lo que vieron y habrán otras personas que los escucharán y decidirán no venir. Y no habrá más dinero para mejorar los servicios. Los pocos que vienen se quejarán, serán escuchados por otras personas que tampoco vendrán y es así como se ha entrado en una espiral que ha matado el turismo en Cuba. La vida del cubano común es sencilla y a la vez dura. Trabaja, pierde horas buscando la comida, lo que venden por la libreta se acaba en una semana y tiene que inventar el dinero para comprar en las MIPYMES que ahora tienen que vender a precios topados. Así que están empezando a esconder los productos. Esto crea desabastecimiento e inflación. Si el gobierno topa los precios de más productos, el caos será mayor. La gente se pregunta en redes sociales ¿por qué el gobierno no baja los precios de sus tiendas en dólares que son más caros que los de las MIPYMES? Para viajar barato hay que enfrentarse a lo que van a ver a continuación. En la terminal de ómnibus de Matanzas se pueden ver vendedores de granizado. Esto es básicamente agua, hielo y saborizante. Para reservar un boleto de autobús hay que hacerlo a veces hasta con un mes de antelación. Es muy común ver personas durmiendo aquí. Se hacen grandes listas de espera. La manera de saltarse esa lista es claramente pagando por la izquierda. La corrupción. Si se puede pagar un poco más, están disponibles los camiones, pero no es un viaje directo. No, los camiones no hay nadie, para los camiones no hay nadie. Si se hace un camión vacío, porque no tiene gente para los colas. No había nadie para los camiones, se hace un camión vacío. También hay personas en la terminal de ómnibus que organizan taxis colectivos. Claro, ya esto cuesta mucho más. El precio varía en dependencia de la tasa de cambio del dólar en Cuba, usualmente entre 12 y 15 dólares por persona. Más de lo que cobra un trabajador promedio. Una situación tan compleja que la gente se lo piensa hasta para tomarse un granizado de 50 pesos. Este precio que les acabo de decir es lo que cuesta el viaje de Matanzas a La Habana, nuestro próximo destino.
Más pegado al centro también hay personas que se encargan de organizar estos viajes desde otros puntos. Pero no siempre están ahí. A veces es un caos conseguir un taxi. Acabamos de venir de Santa Marta, y si se preguntan cómo logramos llegar en medio de esta crisis, aquí les muestro lo que es viajar en Cuba. Las calles de Santa Marta parecen un lugar del lejano oeste. No lo puedo describir de otra manera. Caminé por la calle de los negocios y eso se los puse en un video, aunque no caminé por los barrios más malos por falta de tiempo, cosa que sí van a ver en este video. Lo que no mostré en el video anterior... Te faltan dos, te falta uno. Porque si te faltan dos, somos nosotros dos. Miren, para salir desde Varadero hasta Matanzas, una de las formas es venir a esta terminal y esperar alguna guagua. Que no me han sabido decir con qué frecuencia pasan, pero dicen que son económicas, así que si ustedes quieren esperar... ¡Corre, corre, corre, corre! Saca 40 pesos. Así es viajar por Cuba para el cubano común. El cubano común que vive de su salario y de algún que otro invento, y por invento entiéndase negocio casi siempre ilegal. Sencillamente no se puede pagar un vía azul, que es lo que utilizan los extranjeros, ni tampoco pagarse un taxi. Así que hay que viajar en guagua. Creo que las caras lo dicen todo, no es nada placentero. La aventura ha sido larga porque antes estuvimos en Varadero. Y estando aquí en Varadero ya el último día me llevé una grata sorpresa. Quiero que escuchen lo que está pasando aquí desde otra voz. ¿Sabes? Yo aquí llegué hace como 4 días, gracias a Dios, porque cogí 4 transportes que por poco ni llego aquí. Esto fue una locura total. Bueno, ahí yo lo voy a estar dejando en los videos y ya te estaré contando sobre eso, porque la verdad, hermano, yo no me esperaba eso. Yo nunca en mi vida había pasado tanto trabajo para llegar aquí a Varadero. Todo una locura Bueno, total. cuéntame qué impresión te has llevado de Varadero y qué has visto de la vida nocturna. Nada, mi hermano, ¿qué te voy a decir? Imagínate tú, aquí he visto de todo, menos gente caminando por las calles. He andado por los lugares, he estado en la playa, he ido aquí al todo por uno ese. Noticia importante que lo que vi ahí fue algo increíble. Eso está infestado de bichos, hay una plaga, eso hay que fumigarlo urgente, familia. Tienen que tener cuidado si van a llevar a sus niños por ahí, que no se peguen a las paredes ni nada, porque esos bichos se te pegan al cuerpo, a la ropa, al pelo y es una locura total. Y no son bichitos esos de la luz de los que salen cuando llueve ni nada de eso. Eso parece que son hormigas gigantes voladoras, yo no sé qué es lo que pasa ahí. Una cosa que me encantó de aquí de Varadero es que no se va la electricidad. No he pasado calor ni un solo día, ¿saben? Los mosquitos me han atacado cuando he estado en la playa y me he quedado hasta tarde. Cuando he estado muy temprano me han atacado los ejenes. Pero bueno, eso es normal, no pasa nada por eso. Pero realmente lo que me llama mucho la atención es que aquí no se va la corriente. Esto es una maravilla. La corriente no falla. Bueno, por algo será. Lo que veo aquí es que la basura está muy recogida, todo está muy ordenado, las calles están muy limpias, pero sí esto parece un desierto. Yo nunca en mi vida imaginé encontrarme a Varadero así, tan desabastecido y tan despoblado como en estos tiempos. Cuéntame sobre la vida nocturna, ¿qué es lo que tú has visto? ¿A qué lugares has ido? La vida nocturna aquí
sí enfocada solamente en varios lugarcitos así como tal. No es como que una vida nocturna que tú salgas y te sentaste aquí y fuiste a disfrutar de una buena música, la gente como tal, no. Aquí siempre ha sido lo que siempre ha sido. Los Beatles, más para adelante, ¿sabes? Se concentra en diferentes punticos de lo que es Varadero como tal. Pero no es que tú vas a ir a un lugar y te vas a encontrar vida nocturna. Tienes que caminar. ¿Ven? Y como mismo estos mismos cochecitos que valen 50 pesos moneda nacional por el día, por la noche te cobran 200 pesos los que tienen licencia. Los que no tienen licencia te cobran 100 pesos. Y te puedes trasladar por toda la avenida principal y puedes moverte de lugar a lugar. Más para allá, para la calle 62, en el Boulevard, todo ese es el foco de concentración. Pero Varadero, de lo que era antes a lo que es ahora, hay un abismo inmenso, ¿sabes? Es como que ha cambiado. No es el mismo Varadero de antes, ni de antes de la pandemia, ¿sabes? Esto después de la pandemia hasta acá, ha cambiado todo, la verdad. Bueno, yo te voy a decir qué es lo que yo he visto en estos días que he estado acá, porque la gente, además de venir a la playa, tiene que hacer algún tipo de vida social por la noche, ¿no? Y a eso yo me he dedicado, a ver cómo están las cosas. De lo que te voy a decir, hay algunas cosas en las que yo coincido contigo y hay otras en las que tú vas a coincidir conmigo. Vamos llegando. Este es el Compass Bar o Compass Bar. Estará abierto esto, estará funcionando. Vamos a ver si tenemos suerte en el día de hoy. Pues sí que en Varadero hay que caminar un poco para encontrar algún lugar donde meterse. Yo en mi caso particular decidí moverme solamente por centros estatales, que ustedes saben que ahí los precios son más baratos. Aunque el dólar suba o baje, los tragos siguen costando entre 1 y 3 dólares al cambio. Si vieron el video que hice de la vida nocturna aquí en Varadero, se habrán dado cuenta que se encuentra igual en todos lados, muy desanimada la noche. Tanto aquí como en Cienfuegos he intentado buscar algún trago exótico para ponérselos a ustedes en video, algo flameante, pero lo cierto es que en ese aspecto la suerte no me ha acompañado. Las noches en Varadero no son lo que eran antes. Falta de recursos, falta de disposición de las autoridades, en algunos lugares buenas atenciones y en otros también eso deja mucho que desear. Las personas tratando de buscar su dinerito con el turista y el turista tratando de buscar la diversión, el entretenimiento, lo que no puede encontrar en su país. Ustedes saben a lo que me refiero. Lo que la mayoría de los turistas vienen aquí a buscar. A la noche hay que caminar cantidad para poder encontrar un lugarcito que tenga música, que esté agradable y que tenga más o menos unos precios a los que tú puedes acceder. Porque a mí me duele sentarme en un sitio de ese y gastarme 600 pesos por un mojito, ¿ves? Gastarme 400 pesos por una cerveza. Porque si yo quiero invitar a mis amistades, si yo quiero como que, ¿sabes? Tener una buena acción con alguien, ya la cuenta no son 1.000 ni 2.000 pesos, ya la cuenta en los lugares son de 5.000 pesos para arriba. Lo que es una locura total. La estructura nocturna está diseñada para el extranjero que viene a gastar su dinero en alcohol, vicio y mujeres. Y está diseñada para eso. ¿Sabes? No está diseñada para el cubano que reunió un año entero y va a venir de vacaciones con su familia. No está diseñada para eso. Dime si viste lo mismo que yo en lo concerniente a los servicios y a la escasez que hay. Mucha escasez de productos. He entrado a bares, he entrado a restaurantes y solamente tienen 2 bebidas. No tienen piña colada porque no tienen piña. No tienen limonada frappé porque no tienen limón. En el centro de Matanzas hay lugares muy interesantes para visitar. Y a las afueras también. Incluso un poco más alejado de la ciudad hay un castillo que tiene una historia un poco turbia que nunca se cuenta. El castillo de San Severino. Quienes visitan Cuba dicen encontrar una paz que no encuentran en otros lugares. Lamentablemente ya eso está cambiando. Cuba es un país con mucho potencial, pero la mayoría de los visitantes nunca llegan a conocer la otra cara. De vez en cuando hacen una fiesta para calmar a la gente. Pero más allá de esos lugares hay otras calles que deberían ver. Hoy les voy a mostrar uno de esos barrios que refleja lo difícil de vivir en Cuba. Esto es La Marina,
uno de los barrios más cercanos al casco histórico de Matanzas. Caminemos un poco por aquí. Lo que hacen las personas en su tiempo libre también es un reflejo de la realidad de la sociedad. La inexistencia de una manera útil en la que emplear el tiempo, causada por la falta de agua, la falta de electricidad, hacen que las personas se planteen sentarse en los portales de sus casas a ver pasar el tiempo. Acciones que crean hábitos, hábitos que crean costumbres, costumbres que se potencian y se desarrollan a lo largo del tiempo. Las calles en mal estado y llenas de baches acumulan agua de lluvia y suciedad. Abrir el grifo y que no fluya el agua es un recordatorio de la precariedad en la que se vive aquí. En algunos lugares un día completo sin agua, en otros 5, en otros hasta un mes, como en Trinidad. Cuando llueve, la falta de un alcantarillado convierte muchas calles de la Marina en trampas de agua estancada y basura. Estas condiciones no solo deshumanizan el entorno, también ponen en riesgo la vida de quienes viven aquí, principalmente de los niños y de los ancianos. Hay otros barrios donde también se reflejan las duras condiciones de la vida actual de nuestra sociedad, como Simpson o Versalles, pero este me parece el más impactante y donde más basura se acumula, convirtiendo el barrio en un vertedero a cielo abierto. La falta de electricidad es otro flagelo constante para un pueblo que ha sido abandonado a su suerte. Las casas viejas e irreparables son testigos mudos de una vida de privaciones, de luchas interminables por sobrevivir y por tratar de permanecer en este país. A pesar de todo, los lazos familiares son muy fuertes y pesan mucho a la hora de tomar la decisión sobre si exiliarse o no. Familia, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Quiero que comparen con lo que están viviendo en sus países y que valoren las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas como abrir el grifo y que salga agua, esas pequeñas cosas como tener electricidad durante todo el día y saber que sus hijos no crecerán en un ambiente tan hostil e inseguro como este. Bueno familia, hasta aquí este video de hoy. Espero que hayan comprendido un poco mejor la situación de qué es lo que está pasando en Cuba y más o menos dilucidar hacia dónde es que va nuestro país. Nada, si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, eso es muy importante, ya sean cubanos que viven en el exterior o que aún vivan en Cuba, y en fin, con todo el que ustedes entiendan que les puede interesar el tema de Cuba. Y recuerden, si no lo han hecho aún, suscribirse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que así nuestra familia continúe creciendo y nuestro contenido le llegue a más personas. Los quiero, nos vemos en un próximo video desde aquí, desde Cuba.